dadas. Adelante, licenciada. Queda en el uso de la palabra. Muchas gracias. Una vez más, agradecer al Centro de Formación y Capacitación CEFOCAP por la invitación hecha a mi persona y desarrollar este curso importante de atención y cuidado, ¿no? A niños, niñas y adolescentes en hogares INAVIF. Esta es la segunda sesión y específicamente vamos a ver algunos aspectos importantes que tienen que ver con las competencias profesionales que aplican, ¿no? El personal profesional que viene desarrollando intervención a nivel de los hogares de INAVIF. Por otro lado, es importante para mí poder recibir sus aportes, su participación, quizás haya alguna experiencia de haber intervenido en los CAR, en los hogares INAVIF, y se pueda socializar, ¿no? con todos los participantes en este curso especializado. Tengamos en cuenta que aplicamos una metodología colaborativa donde todos aprendemos de cada uno de nosotros. Entonces, en ese sentido, de igual manera, he preparado unas diapositivas que al finalizar el curso del día de hoy, la segunda sesión, alcanzaré a CEFOCAP, digamos, la información, ¿no? Socializada en este curso, tanto de la primera sesión como de la sesión del día de hoy. Antes de ir pasando las diapositivas, quiero señalar algo importante y se trata de ver cómo es la intervención específica del Estado peruano. Sabemos muy bien que a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pues lidera la protección de las niñas, de los niños y adolescentes, pero también de las personas adultas mayores, ¿no? Entonces, con la única finalidad, pues, digamos, de diseñar, establecer, promover, ejecutar y supervisar políticas públicas. Estas políticas públicas a favor de estas poblaciones vulnerables, ¿no? Entonces, cuando hablamos de poblaciones vulnerables, obviamente lo vinculamos a ese grupo de personas que de alguna manera sufren, digamos, situaciones de desprotección, como son los niños, niñas y adolescentes, y bueno, ¿no? Con el objetivo de garantizar sus derechos, pero con una visión intersectorial. Esa articulación interinstitucional con los diversos operadores de justicia, pero también con los diversos operadores e implementadores, ¿no? de programas, de proyectos, de servicios diversos, para lograr, digamos, ese cuidado y atención de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Pero no cualquier cuidado y atención, sino de un cuidado y atención integral. Entonces, para el desarrollo, digamos, de las funciones específicas, pues el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables cuenta, ¿no? con este programa integral que es nacional para el bienestar familiar denominado INAVIF. Ya en la primera sesión hemos podido ver, ¿no? Algunos conceptos y cómo este, digamos, programa viene desarrollando esa intervención con los niños, niñas y adolescentes. Entonces, quiero señalar que INAVIF pues no solamente tiene la intervención directa con niñas, niños y adolescentes, sino también con personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad. Entonces, son intervenciones que obviamente contribuyen a ese desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, ahí, por ejemplo, INAVIF cuenta, ¿no? con sus centros de acogida residencial, diversos centros de acogida residencial. A nivel de país tenemos más de 58, 57. Existen centros de atención para personas adultas mayores, pero también existen centros de desarrollo integral de las familias. Seguramente han escuchado digamos, a algunos profesionales que han comentado sobre sus intervenciones en el CEDIF, ¿no? que es un centro de desarrollo
integral de la familia. Entonces, estos espacios obviamente cumplen, ¿no?, diversas funciones. Por ejemplo, el CAR, que es motivo del curso que estamos socializando el día de hoy, ¿no? Los centros de acogida residencial. Pero también INAVIF tiene los CEAPAN, que son los centros, ¿no?, de atención a las personas adultas mayores. Y como les decía, el CEDIF, ese CEDIF que mira específicamente el desarrollo integral de las familias. Entonces aquí también son espacios importantes en la cual pues se procura, ¿no?, ese bienestar personal y familiar. Y cuando hablamos del bienestar personal y familiar, inmediatamente lo asocio al proceso de fortalecimiento, ¿no?, de capacidades tanto personales y sociales que permitan lograr ese desarrollo integral. Entonces son espacios abiertos para las personas públicas o privadas, ¿no?, que permitan el cumplimiento de las finalidades institucionales. Entonces, es sumamente importante poder, digamos, tener en cuenta sobre la importancia de estos espacios y cómo se van dando las intervenciones desde distintas áreas, ¿no? En la primera sesión les señalaba de que tenemos pues el área social, el área de psicología, el área de trabajo social, están educadores, ¿no?, profesionales de ciencias de la educación, ciencias humanas, también están profesionales del sector salud, entre otros. Bien, dicho esto, voy a compartir las diapositivas. Un momentito, por favor. A ver, ya. En la sesión de hoy quiero abordar conceptos importantes que tienen que ver con la protección integral. Todo profesional que, digamos, se incorpora a desarrollar intervención en estos hogares INAVIF, pues tenemos que tener manejos específicos sobre diversas temáticas como la protección integral, la desprotección familiar, riesgo de desprotección familiar, los derechos de los niños. Hay que tomar en cuenta también el principio, ¿no?, del interés superior del niño para nuestras atenciones respectivas con cada niño, niña y adolescente. Cuando hablamos de protección integral, es necesario tomar en cuenta que tiene un fundamento muy importante en principios universales, en esos principios universales de los derechos humanos, y que éstas se vinculan a la dignidad, la equidad y la justicia social. Pero por otro lado también se complementa con otros principios particulares que tienen que ver con la igualdad y no discriminación, con la efectividad. Todo servicio, ¿no?, que digamos público, pero también los privados que desarrollan intervención con este sector poblacional, tienen que aplicar ese principio importante que es la efectividad, la atención celere, pero sobre todo tomando en cuenta esa prioridad absoluta. Y entonces aquí, una vez más, tocamos el principio importante que es el interés superior del niño. Ese principio tiene que estar de por medio siempre en nuestras intervenciones a nivel de niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, la autonomía progresiva y esa participación solidaria. Entonces aquí, al hablar de participación, pues involucra también al Estado, involucra a la familia, a la comunidad, todo para el pleno ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y este tema de la protección, pues sabemos muy bien que se encuentra dentro de la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas. Por otro lado, al hablar de protección integral, se concreta en un conjunto de acciones, diversas acciones, ya que realizan en este caso los hogares INAVIF, pero también tienen políticas, ¿no es cierto? Existen planes, existen programas, existen protocolos, existen directivas, existen normativas
en donde señala claramente el proceso de atención que tenemos que tener en cuenta con este sector poblacional. Entonces, cuando hablamos de esos planes y programas, pues tomamos en cuenta que es de prioridad absoluta y estas se formulan, se conceptualizan, se definen y se ejecutan desde el Estado, con esa participación de la familia y la sociedad en su conjunto. Asimismo, dentro de nuestras intervenciones, es necesario tener la claridad del caso que estamos entendiendo por desprotección. Cuando hablamos de la desprotección como un concepto mucho más general, porque luego vamos a ver la desprotección familiar, riesgo de desprotección familiar, que tienen connotaciones totalmente distintas. Entonces, cuando hablamos de desprotección, pues es aquel concepto que nos dice que no permite el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y estas, obviamente, puede ser, pues, digamos, revertida, ¿no? Mediante la implementación, la ejecución operativa, básicamente, de medidas de protección especiales. Y cuando hablamos de esas medidas de protección, como lo señalé en la sesión 1, pues hablamos de un instrumento legal que permita salvaguardar la integridad, tanto física, psicológica, el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, mediante esa implementación de medidas de protección especiales, obviamente, que no solo pues apuntan, ¿no? A brindar ese cuidado, a brindar esa atención o la asistencia a las personas menores de edad, ¿no? Sino cuando hablamos también de este concepto, se vincula a prestar el apoyo y asesoría tanto a los padres de familia, a, a, a los familiares, con la finalidad de fortalecer sus capacidades, sus competencias parentales, sus habilidades para el cuidado de sus hijos e hijas menores, ¿verdad? También tenemos en cuenta que cuando hablamos de la desprotección, eh, vemos la carencia, digamos, de recursos materiales. Esta no constituye por sí misma una situación de desprotección. Así es. No es porque una familia tenga ciertas carencias de recursos económicos, materiales, constituye, ¿no? Por sí misma una situación de desprotección. Este puede darse en niñas, niños y adolescentes con o sin vínculo familiar. Cuando hablamos de desprotección, básicamente se relaciona con esa carencia de los cuidados parentales o inadecuados cuidados de los padres o responsables o tutores, cuidadores. Entonces aquí se trata de mirar de manera específica, con pinza, cómo se da esta desprotección, ¿no es cierto? Un término importante también que tenemos que tener en cuenta en nuestras intervenciones es la situación de riesgo. Cuando hablamos de riesgo, pues tomamos en cuenta a una situación que pone en riesgo, en peligro, en vulnerabilidad, en este caso, a un niño, niña o adolescente. Y es esa afectación también que vive la niña, niño y adolescente. Entonces vive en aquellas situaciones que afectan su desarrollo integral, pero que estas pueden ser posibles de revertir, pueden ser posibles de ser recuperado en un plazo no prudente, por lo que no requiere separar a la niña, al niño o al adolescente de su entorno familiar, ¿no? Aquí todavía no estamos hablando de desprotección familiar, sino estamos viendo una situación de riesgo.
Entonces aquí los especialistas, obviamente en trabajo social, en psicología, pues son expertos en poder identificar aquellos factores de riesgo, ¿no es cierto? Entonces vamos viendo esa situación de manera también minuciosa, ¿no? Por otro lado, al hablar de la situación de riesgo, eh, lo relacionamos con esa actitud o comportamiento de la familia de origen ante la situación que afecta a la niña, niño y adolescente. Entonces aquí es cuando la familia de origen, ¿no es cierto?, no brinda esas, digamos, atenciones, condiciones necesarias para que estos niños, niñas y adolescentes puedan ejercer plenamente sus derechos. Esto puede estar asociado a diversos factores explicativos. Uno puede ser por el mismo desconocimiento, ¿no es cierto?, por la desinformación que puedan tener en el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas, o por no contar con esas competencias parentales, ¿no es cierto?, para asumir de manera adecuada ese cuidado, esa atención, esa protección, por lo cual pues se requiere, ¿no?, necesariamente una actuación estatal, una actuación desde el Estado, justamente para poder brindar ese apoyo de servicios, de programas sociales, de acciones que contribuyan, ¿no es cierto?, a fortalecer, a mejorar dichas circunstancias, dichas situaciones que se presentan. Ahora vamos a ver la desprotección familiar. Cuando hablamos de desprotección familiar, es esa afectación que vive la niña, niño y adolescente. Aquí podemos señalar que la niña, el niño o adolescente ha sido afectado gravemente en su desarrollo integral. Al detectar esto, pues este niño tiene que ser separado de su entorno familiar. Y eso obviamente lo determinan las instancias operadoras de justicia. Ayer hablábamos, disculpen, el día miércoles hablamos de las unidades de protección especial, la UPE, que investiga de manera minuciosa con su equipo interdisciplinario para ver si tal niño, niña o adolescente se encuentra en desprotección familiar. Entonces aquí ya llegamos a una situación, digamos, mucho más delicada que afecta ese desarrollo integral del niño. Por otro lado, cuando hablamos de desprotección familiar, es la actitud o comportamiento de la familia de origen ante los hechos ocurridos. Es decir, que la madre, el padre, el responsable del cuidado, ¿no?, de la niña, niño o adolescente, conoce y puede atender esas necesidades básicas. Sin embargo, incumple esas obligaciones de cuidado, de protección, cometiendo negligencia. Es negligencia. Al incumplir esas obligaciones de cuidado, de atención, de protección, del desarrollo integral, esto puede darse por la misma desidia, eh, por la desvaloración al niño, por intereses contrarios al bienestar de la niña, niño y adolescente, u otros que se oponen, ¿no es cierto?, a ese rol de protección y cuidado. También al hablar de desprotección familiar, tomamos en cuenta, por ejemplo, ¿no?, digamos, un padre de familia conoce su rol parental, sabe muy bien, pero se ve impedido de cubrir las necesidades básicas de la niña, niño y adolescente, ¿no? Esto puede ser, digamos, debido a enfermedades graves,
o terminales, pues que genera afectación, ¿no? Considerable a ese desarrollo integral del menor de edad. Por otro lado, conoce su rol parental y cuenta con la capacidad de brindar cuidados y protección que requiere, ¿no es cierto?, el niño, la niña y el adolescente, pero reincide en esas conductas negligentes. Y estas conductas negligentes, obviamente que colocan, ¿verdad?, en riesgo esa integridad física, psicológica y sexual de la niña, niño y adolescente. Entonces, en esas situaciones, sí podemos hablar de desprotección familiar. Al hablar de los centros de acogida residencial de niños, niñas y adolescentes INAVIF, miramos, ¿no?, como el espacio físico donde viven los niños, niñas y adolescentes. Estos niños en situación de desprotección familiar o también aquellos niños en riesgo de desprotección familiar. Cuando hablamos de riesgo de desprotección familiar, obviamente la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente, que es la DEMUNA, pues hace toda una valoración, ¿no es cierto?, considerando un informe social y otros actuados para que los niños puedan ser acogidos en estos cargos. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que al hablar de un centro de acogida residencial, pues tenemos en cuenta que brindan, ¿no?, la protección, la atención integral. Y esto viendo la situación particular de cada niño, de cada niña, de cada adolescente. Las atenciones son más individualizadas y entonces ahí podemos hablar de casos, ¿no es cierto? Estos centros de acogida residencial tienen ambientes de buen trato, de seguridad, obviamente que se presentan algunas situaciones también, así como hemos visto hace pocos días a través de los medios de comunicación, presuntos hechos, ¿no?, de maltrato hacia una niña por parte de una cuidadora, ¿no? Pero ya, como lo manifestaron también en el curso, digamos, anterior, algunas participantes, ya esta persona ha sido retirada y se ha aplicado el protocolo de atención respectivo. Entonces, en estos centros de acogida residencial, pues también tiene objetivos principales. Y estos objetivos básicamente es de propiciar su reinserción familiar, social o promover su adopción, ¿no? Obviamente cumpliendo un conjunto de requisitos, ¿no?, que lo vamos a ver más adelante a través de un pequeño video. En estos centros de acogida residencial también hay llamados centros urgentes, ¿no? Aquellos centros de acogida residencial urgente. Y cuando hablamos de un centro de acogida residencial urgente, también es ese espacio físico en donde se encuentran los niños, niñas y adolescentes mientras se determinan las medidas de protección más adecuadas, más idóneas para los menores con problemas familiares. Eso también lo vamos a ver más adelante, se va a explicar a detalle, porque hay tipos ya de centros de acogida residencial de INAVIF. Tenemos desde centros de acogida residencial básico, urgente y todo ello, ¿no? Cuando hablamos de acogimiento familiar, es una medida de protección, pero es una medida de protección provisional. Esa medida de protección que va a garantizar el desarrollo integral del niño, niña o adolescente en un ambiente familiar, ¿no? Y esto proporcionado por una familia extensa
o una familia no consanguínea mientras se promueve el retorno a su familia biológica o se declare judicialmente en estado de abandono. Entonces, esta medida de protección eh, se dispondrá pues cuando la persona o familia haya sido evaluada. Así es. Para poder cumplir esta medida de protección de acogimiento familiar, se realiza una evaluación minuciosa desde el área de psicología, pero también desde el área social. El área social, obviamente, desarrolla visitas domiciliarias, realiza diagnósticos socioeconómicos, elabora los informes sociales respectivos, ¿no? Para, digamos, dar cuenta si la familia A o la familia B cumple, ¿no es cierto?, con todos esos requisitos para poder, digamos, tomar en cuenta esta medida de protección provisional como es el acogimiento familiar. Entonces, no solamente se trata de ser evaluada esta familia, sino también recibe capacitación para ese acogimiento familiar. ¿Ya? Entonces, voy a dejar de compartir para poder ver un momento el acogimiento familiar. Me permiten, por favor. Aquí tengo ya el video, un momentito. Lo voy a compartir. Bien, ya tengo el video, lo voy a compartir un momento, por favor. A ver. ¿Sabes qué es acogimiento familiar? Es un servicio que desarrolla el INAVIF para darle a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo social o abandono la oportunidad de ser acogidos temporalmente por una familia que les brinde atención, cuidado y afecto. Para estos fines se creó el Banco de Familias Acogedoras, un registro de familias que están dispuestas a dar su ayuda solidaria. ¿A tu familia le gustaría apoyar a estos niños, niñas o adolescentes? Estos son algunos de los requisitos básicos. Tener entre 25 y 60 años. Contar con la aceptación de todos los miembros de tu familia. Vivir en un hogar saludable y armonioso. Entender que acogimiento no es adopción. Y recibir preparación y supervisión de un equipo de profesionales de INAVIF. Envía un mail a acogimientofamiliar@inavif.gov.pe o llama al 417-6725 y solicita más información para integrar el Banco de Familias Acogedoras. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Perú. Bien, hemos podido observar este pequeño video. Efectivamente, acogimiento familiar no es adopción, ¿ya? El acogimiento familiar, como ya lo manifesté, es una medida de protección provisional y que cumple, ¿no?, un conjunto de requisitos para que alguna familia, ¿no?, pueda, digamos, acoger a este niño, niña o adolescente de manera provisional, de manera temporal. Ahí han podido escuchar los diversos requisitos. Hay un banco de familias, ¿no? Están ahí incorporados
todas las evaluaciones sociales, psicológicas, están los informes y los diversos anexos, ¿no? Que se consideran dentro de ese expediente de Banco de Familias. Bien, voy a volver a compartir las diapositivas, por favor, para continuar. Ya. Asimismo, tenemos un decreto legislativo, es un reglamento, decreto legislativo número 1297, seguramente lo han revisado, lo han leído, y nos habla de esa protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. Entonces, el objeto de la ley es brindar protección integral a las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos a fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, priorizando su derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su familia. Esta situación de riesgo de desprotección familiar es otro concepto. Es la situación en la que se encuentra una niña, niño o adolescente donde el ejercicio de sus derechos es amenazado, es afectado, ya sea por circunstancias personales, familiares o sociales, ¿no? Que perjudican ese desarrollo integral sin revestir gravedad y no son o no pueden ser atendidos por su familia. Entonces, esta situación, como ya manifesté, pues requiere esa actuación estatal, ¿no? Y adaptando, digamos, las medidas necesarias, ¿no? Se tiene que adoptar las medidas necesarias para prevenir la desprotección familiar, ¿no? Sin que en ningún caso, pues, justifique la separación de la niña, niño o adolescente de su familia de origen. Al tener en cuenta este decreto legislativo, es también importante poder revisarlo porque nos da, ¿no? Alcances importantes para poder brindar esa protección a las niñas, niños y adolescentes. Entonces, hay que tomar en cuenta que esta ley tiene pues una importancia, ¿no? Eh, de que por ejemplo, en este caso, los jueces, los juzgados de familia puedan comprender de manera, digamos, minuciosa el significado de una situación de riesgo de desprotección familiar y una situación de desprotección familiar propiamente dicha. Lo hemos visto y hemos podido, digamos, revisar que tienen dos conceptos totalmente distintos. Pues todo esto, esta comprensión, ¿no? Por estos operadores de justicia, estaría ligado, pues, digamos, a la aplicación efectiva, ¿no? Digamos, de principios rectores de la protección integral de los niños, de esa protección integral que concibe al niño como sujeto de derechos. Entonces, hay que considerar que al hablar de este proceso de desprotección de niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, pues tomamos en cuenta la valoración preliminar, como les decía hace un momento, para poder determinar si el niño, niña o adolescente se encuentra en esa situación de desprotección familiar o en riesgo de desprotección familiar, pues tenemos que realizar valoraciones preliminares. Y cuando hablo de esta valoración preliminar, pues tiene que pasar por esa etapa de evaluación, ¿no es cierto? Tenemos que conocer cuáles son las principales acciones, diligencias que se van a adoptar al interior del proceso, ¿no es cierto? Hasta llegar a tener en cuenta
las medidas de protección. Por otro lado, hay que conocer quiénes son las personas, los agentes que participan en el proceso, tomando en cuenta aspectos importantes. Por ejemplo, ¿cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son sus obligaciones? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Tenemos que conocer también cuáles son aquellas medidas de protección que se disponen. Entonces, hay medidas de protección que el juez puede otorgar provisional. Por ejemplo, esto del acogimiento familiar es provisional. Es una medida de protección provisional temporal. Pero también hay medidas de protección definitivas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, una medida de protección definitiva, al considerar que el niño está en desprotección familiar, pues es trasladado, ¿no es cierto?, a estos centros de acogida residencial de INAVIF u otros. Sabemos muy bien que los padres de familia deben de ser ese núcleo protector y son quienes tienen la obligación directa y comprometida con el desarrollo integral de sus hijos e hijas. Sin embargo, ¿no?, algunas veces no pueden o no quieren. Nos consta, ¿verdad?, en las intervenciones diversas que hemos realizado. Hay padres que no quieren cumplir con ese rol y sus hijos terminan, pues obviamente, digamos, privados de sus cuidados parentales. Es preocupante, y eso lo vemos cada día en los medios de comunicación, que los propios padres sean los que vulneren los derechos fundamentales de sus hijos e hijas. Ese derecho a la integridad física, a ese derecho a la integridad emocional y al interés superior del niño. Entonces, aquí la desprotección familiar es la causa de que muchos niños se encuentren en estado de abandono o se encuentren en situación de riesgo. Una vez más quiero referir que cuando hablamos de esa desprotección, pues tiene como origen el incumplimiento de esas responsabilidades parentales. Y digamos, ese incumplimiento, pues afecta, ¿verdad?, el desarrollo integral de los niños. Entonces, revisemos, ¿no?, de igual manera esta, digamos, eh, normativa, decreto legislativo y incorporar, ¿no?, algunos aspectos importantes en nuestras intervenciones. Medidas de protección. Cuando hablamos de las medidas de protección, son esas actuaciones o decisiones que se adoptan a favor de una niña, niño o adolescente en situación de riesgo o desprotección familiar, para garantizar o restituir sus derechos y satisfacer sus necesidades. Así es, actuaciones, decisiones, instrumentos legales. Y como ya les había manifestado, estas medidas de protección pueden ser de carácter provisional o permanente. Entonces, estas últimas, me refiero a las permanentes, no tienen carácter definitivo, con excepción de la adopción, ¿ya? Porque una medida de protección también puede ser la adopción. Entonces, por eso les digo, con excepción de la adopción, y pueden ser modificadas en base a su interés superior y el principio de la idoneidad, ¿ya?, las medidas de protección. El proceso de reintegración familiar y retorno a la familia.
En las medidas de protección que impliquen la separación de la familia, la actuación del Estado se orienta a esa reintegración familiar, ¿no? Y todo este proceso, pues, se articula a la implementación de diversas medidas, pero también a la implementación de diversos programas de apoyo. Y todo este programa específicamente está dirigido a facilitar ese retorno de la niña, niño, adolescente a su familia de origen. Entonces hay diversos programas, ¿no?, que se van implementando en estas casas hogares de INAVIF. En el marco de este reglamento del decreto legislativo número 1297, se establecen los tipos de centros de acogida residencial. Uno de ellos tenemos los centros de acogida residencial de urgencia, así es su nombre. Esta, como su propio nombre lo indica, brindan atención inmediata, brindan esa atención transitoria a las niñas, niños o adolescentes que deben ser separados de manera inmediata de su familia de origen o haya presentado, ¿no?, una situación de vulneración de derechos grave, y en tanto se decide cuál es la medida de protección más idónea. Entonces, el ingreso del niño, niña o adolescente a estos centros de acogida residencial se realiza mediante solicitud expresa o correo electrónico del equipo interdisciplinario de la Unidad de Protección Especial UPE. Quiero señalar que la UPE es un servicio especializado del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Tiene su equipo interdisciplinario y son los llamados a realizar la investigación. Ese es el término que se utiliza. La investigación para determinar si este niño, niña o adolescente se encuentra en desprotección familiar. Entonces, el periodo máximo de permanencia es de 10 días hábiles, conforme al procedimiento regulado en el marco normativo vigente sobre la materia. Es necesario que en nuestras intervenciones que realicemos en los centros de acogida residencial de INAVIF, conozcamos también marcos normativos, como les decía, leyes, decretos legislativos que permitan la mejora de nuestra intervención, esa intervención operativa. Pero no solamente que sea operativo, y ya lo referí en la primera sesión, es necesario que revisemos conceptos teóricos, marcos conceptuales, enfoques, todos los protocolos diseñados para la atención en los CAR consideran enfoques, principios y los mismos marcos conceptuales. Ya hemos señalado que al tener claro los enfoques que guían mi intervención, es pues para darle esa perspectiva, esa mirada, esa orientación a mi intervención. Cada niño, cada niña, adolescente, tiene necesidades diferenciadas. Por eso es que digo que las atenciones son a nivel de caso. No es una atención, digamos, de grupo, no es una atención comunitaria. Puede tener, sí, algunas acciones que permitan aplicar lo grupal, lo comunitario, ¿verdad? Pero aquí lo fuerte de nuestra intervención es esa atención de caso. Justamente tomando en cuenta también procesos metodológicos. En nuestras intervenciones hablamos de metodologías de intervención. Hablamos del uso de técnicas e instrumentos. Técnicas, aquellos procedimientos, ¿no?, que son, digamos, intangibles, pero que orientan nuestra intervención.
Pero cuando hablamos de los instrumentos, son aquellas herramientas tangibles, posibles de aplicarlos. Entonces ahí hablamos de diversas, digamos, técnicas también. Es importante que en estas intervenciones se pueda aplicar, por ejemplo, la técnica del genograma para poder, digamos, auscultar de manera más detallada la dinámica familiar de un niño, niña o adolescente, ¿no es cierto? El ecomapa familiar, de igual manera, para ver cómo ha sido, cómo es la interacción de los niños, niñas y adolescentes con sus familias. ¿Por qué se da esta situación de desprotección familiar? ¿O por qué se da esta situación de riesgo de desprotección familiar? Entonces podemos ir mencionando un conjunto de técnicas, de instrumentos que mejoren nuestras intervenciones en estos hogares de INAVIF. También están los centros de acogida residencial básicos. Estos centros acogen a niñas, niños o adolescentes de acuerdo con el tipo o tipos de afectación, ¿no es cierto? De repente es un niño o niña que ha sido afectada sexualmente y que no tiene, digamos, papá, mamá o no tiene familiares directos, ¿no es cierto? Entonces, este centro de acogida residencial básico acoge a estas niñas, niños o adolescentes de acuerdo con ese tipo o tipos de afectación, justamente para poder brindar cuidado, protección que satisfaga pues sus necesidades de desarrollo físico, psicológico y social, y todo esto que encamine para poder lograr su desarrollo integral y sobre todo promover su reintegración familiar. Asimismo, tenemos los centros de acogida residencial especializado. Y en estos centros de acogida residencial especializado, también la intervención es interdisciplinaria, ¿no es cierto? Aquí acogen a niñas, niños y adolescentes con problemáticas específicas y necesidades especiales. Por ejemplo, niños en situación de discapacidad o niños con habilidades diferentes y que se encuentran en situación de desprotección familiar. Entonces, conforme al tipo o tipos de afectación identificados, ¿no? Por eso aquí se tiene que realizar un trabajo sumamente minucioso de evaluación, de diagnóstico, de elaboración de los informes sociales, los informes psicológicos, los diversos actuados. Entonces, la intervención en centros especializados se debe contextualizar necesariamente en un marco terapéutico y socioeducativo. Aquí los programas, ya los programas dentro de estos centros de acogida residencial especializado, utilizan marcos, ¿no? Terapéuticos y socioeducativos. Entonces ahí el MIN obviamente está realizando siempre los seguimientos, las supervisiones y todo eso. Ahora vamos a revisar para hacer un poco la diferencia. ¿Qué es un albergue para niños? Igual un albergue es un sitio donde se le brinda ayuda y resguardo, ¿no? A las niñas, niños por diferentes motivos. La palabra albergue es sinónimo de dar asilo. Entonces existen los albergues temporales también, que se brindan ayuda, ¿no? A las personas necesitadas, a las personas en situación de calle o a las personas que hayan perdido su vivienda, ¿no? Por algún desastre natural, entre otros. Entonces aquí se brinda pues un techo donde puedan dormir y se suministran alimentos o medicinas. Antes de eso quiero que puedan, antes de proseguir, hay otro video importante. Voy a dejar de compartir, por favor, un momentito para que lo puedan ver. Me dan un minutito, por favor.
Ya, tengo aquí el video, un momento, por favor. Para mí es importante que ustedes puedan ver los videos y hacernos una idea. Aquí está. Los CAR, ¿ya? Antes de... En esta nueva edición de INAVIF Contigo hablaremos sobre los centros de acogida residencial, más conocidos como CAR. Los CAR son lugares donde viven niñas, niños y adolescentes que están en situación de riesgo social bajo una medida de protección. Cuentan con personal permanente que brinda atención integral según la situación particular de cada menor de edad. En los CAR se busca propiciar su reinserción familiar y social en un ambiente cálido, de buen trato y seguridad. Nuestra unidad de servicios de protección de niñas, niños y adolescentes cuenta actualmente con 54 CAR en todo el país. Estos CAR se dividen en los CAR básicos, los CAR especializados y los CAR de urgencia, cada uno con características de acogimiento diferentes. En los CAR brindamos cuidado de protección a nuestras y nuestros residentes, procurando siempre su bienestar integral y el desarrollo de su proyecto de vida. Para seguir conociendo sobre nuestros servicios, síguenos en nuestras redes sociales. Se vienen muchos más videos. Hasta la próxima. Bien, también un video corto. De igual manera, ahora voy a pasar otro video para que puedan tener también la idea de cómo funcionan estos centros de acogida temporal, los hogares INAVIF. A ver, un momento, por favor. Aquí tenemos otro video. Vamos a reforzar lo que hemos visto el día lunes sobre las madres cuidadoras. Disculpen, el día miércoles. A ver. Pocas labores son tan destacadas como aquellas que demuestran solidaridad y empatía para quienes más lo necesitan. Y ese es el caso de las madres cuidadoras de albergues, especialmente dedicados a niños, niñas y adolescentes. Hay cerca de 900 de estas cuidadoras que trabajan en 53 centros de acogida en donde estos pequeños, o a veces también, como les decía, jóvenes ya, tienen una segunda oportunidad y les dan, ellas, como bien señalan, un cariño que acaso sus madres en algún momento no pudieron darles. Esta es nuestra sección, y le dedico a... Buenos días, niños. Nos levantamos para ir al colegio. Vamos, Aitana, tú puedes. A las 6 de la mañana, cuando sus pequeños de 3 a 12 años abren los ojos, Teresa Montoya está ahí para ayudarlos a alistarse para ir a la escuela. Esta mujer de 60 años no es la madre biológica de estos niños, es la tutora, la responsable de cuidado personal, reforzamiento escolar de los 14 niños en situación de vulnerabilidad o riesgo social que el Ministerio de la Mujer tiene por mandato judicial bajo protección y que viven en esta casita del Centro de Atención Residencial San Miguel Arcángel, perteneciente al Programa Nacional Integral para el Bienestar Familiar, INAVIF. Mis actividades como tutora con los niños es que los niños tengan sobre todo el calor, el amor y el servicio que uno le debe de poner como si fuesen nuestros hijos, ¿no?
Ella es técnico en educación, pero los 7 años de trabajo con varias promociones de niños la han hecho una súper profesional en su labor. Cada 4 días, Teresa se interna por 2 días completos en la casa para dedicar toda su energía a estos niños que la han adoptado como parte de su familia y la llaman cariñosamente tía Teresa. Y es que si bien no comparten la misma sangre, el amor, la paciencia y dedicación que tiene con ellos es un vínculo aún más poderoso. Cuando se tienen que despedir, y para mí realmente yo lloro, siento el desapego que voy a tener, ya no lo ver a ese niño que ya se está yendo, y no me gusta esa parte, pero es parte de lo que tiene que hacerse en este lugar, ¿no? Mientras Teresa trabaja sus actividades con los niños, la madre cuidadora María Farfán se encarga de la preparación de los alimentos. Como madre busca los platillos más nutritivos para sus hijos, los escucha con sus dudas e inquietudes y los acompaña en la hora de la recreación. Que vienen, te dicen mamá, tía, te abrazan, te cogen, y es linda trabajar con ellos, tirarnos a jugar con ellos en el piso, pero también tienen su parte de que a veces, como uno cría a sus hijos en la casa, ¿no? A veces no te quieren contar cositas y ya uno tiene que ser adivina, mamá siempre tiene que ser de todo. O sea, acá viene a preguntarle qué pasó, cuál es qué sucedió, y ahí es donde ellos sienten la confianza. El horario de las madres cuidadoras es exactamente igual al de las tutoras. 2 días de trabajo completo por 4 días de descanso para así rotar y que nunca falte una madre en casa. Una labor que sus hijos del corazón, pese a su corta edad, reconocen. Justo ahora por el Día de la Madre, los chicos les digo, tía, vamos a sacar la canasta para que te la lleves, me dicen ellos emocionadísimos. Y cuando vienen, ¿dónde está mi canasta? ¿Dónde está mi canasta? Le digo, se ríen, tía, no hemos tenido suerte. Pero vienen con su, mira lo que te hemos preparado, tía. Me vienen con su tarjeta de sorpresa, feliz día mamá. A solo unos metros está una de las casitas asignadas a las y los adolescentes de 13 a 17 años, cuya madre cuidadora es la docente Margarita Ruiz, de 56 años, una de las mamitas con más experiencia en el centro de atención residencial, 14 años. Sé que adolescentes es un cambio de comportamiento, lo conductual, saber cómo manejar la situación con ellos, tratar de animarlos, aconsejándolos en todos los aspectos. Llegó por recomendación con la intención de probar y se quedó. Ella siente que estos 14 años han enriquecido su vida y le ayudaron a mejorar los vínculos también con sus hijos de sangre. Comparten algunos días a su mamita con sus otros hijos. Sí, exactamente. Porque eso es para nosotros, señorita. El día a día con ellos es como si ellos, o sea, no son quizás biológicos, pero sí el trato, la convivencia que tenemos de años hace que lo veamos como nuestros hijos y busquemos lo mejor para ellos. A nivel nacional hay 869 madres cuidadoras y personal de atención permanente en 53 centros de acogida residencial para niñas, niños y adolescentes. Mujeres que, como Teresa, María y Margarita, dirigen y crían con amor a sus chicos, con el sueño de un mejor futuro para ellos. Bien, hemos podido ver un par de videos cortos, esto con la finalidad de que tengamos idea de cómo van funcionando, ¿no? Bien, entonces continuamos. Voy a compartir nuevamente mis diapositivas. Albergues infantiles. Un albergue infantil es una institución o centro educativo de integración que alberga niños de 0 a 18 años y que atiende la normalización, aplica métodos terapéuticos para la educación apoyándose en la investigación. Y el objetivo principal es proteger al niño, darle un espacio para vivir, ¿no? Digamos, en su participación en las diversas actividades recreativas y orientadas, pues, mediante métodos terapéuticos hacia una actividad productiva e integrarlo a la sociedad, ¿no? Cuando hablamos de albergues infantiles. También tenemos los internados. Es un modelo de colegio donde los niños pueden estudiar y vivir ahí o solo estudiar durante el periodo escolar, ¿no? Viven casi toda su infancia y adolescencia lejos de su familia. Algunos internados, pues, están, digamos, ligados, ¿no? a instituciones, digamos, religiosas, fundaciones, y que ofrecen una formación integral, ¿no? Diversa, ¿no? Obviamente tienen su plan, sus programas,
sus proyectos. Son instituciones que funcionan con un apoyo para aquellos niños que no tienen un hogar propio, ¿no? Ya sea por motivos diversos, como la desintegración familiar, violencia doméstica, el alcoholismo, situaciones económicas, divorcios, abandono u orfandad. Entonces, la mayoría de estos internados brindan pues esa ayuda educativa, ¿no? Recreativa, nutricional, también de formación individual, de psicología, eh, ofrecen servicios de atención médica y todo ello. Puericultorio es aquel albergue destinado a servir a menores en estado de orfandad material o moral, ¿no? Brindando hogar y afecto a niños desamparados entre los 0 a 15 años de edad. Cuando hablamos de puericultorio, su concepto disculpen, se asocia a una ciencia, ¿no? A la ciencia que abarca los cuidados del niño en esa etapa prenatal, recién nacido, infancia. Entonces, el ingreso del menor es por problemas de orden económico, ¿no? Moral y todo ello. Tipos de albergues por tipo de administración. Los albergues públicos son aquellas, digamos, cuya titularidad pertenece pues a una administración pública, ¿no? Puede ser a una beneficencia pública, a una municipalidad o bien a una entidad religiosa. Puede ser la parroquia, la comunidad, o bien son administrados, ¿no? Por una asociación, junta vecinal, entre otros. Los albergues privados, sabemos que a nivel de país existen también albergues privados. Son aquellas, digamos, cuya titularidad pertenece pues a una entidad particular, ¿no? Y por lo general son solventados por, digamos, por fundaciones, de repente por algunas cooperaciones de apoyo internacional o alguna institución. Entonces, ese es el tipo de albergues de acuerdo al tipo de administración. Quiero, antes de pasar a las competencias profesionales, qué es lo que realizan los profesionales, ¿no? Digamos, dentro del INAVIF, hay que tener en cuenta que estos profesionales, ¿no? Me refiero a la psicóloga, al trabajador social, al educador, a los profesionales de salud, pues todas sus acciones están consideradas dentro de un protocolo. Entonces, tenemos que ceñirnos a ese protocolo. En el protocolo específicamente está considerado todas las acciones que se tiene que realizar. Obviamente eso no quiere decir que no puedas tener, digamos, la iniciativa, la creatividad de considerar algunas acciones complementarias que permitan justamente garantizar la protección, el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, es necesario que al ingresar a trabajar algún CAR, pues tengamos que revisar de manera minuciosa para no tener equivocaciones en nuestra intervención. Recordemos que al trabajar con niños, niñas y adolescentes, es, desde mi experiencia, de sumo cuidado y de amplia especialización, ¿no es cierto? Entonces, el protocolo nos ayuda, pues efectivamente, como que es un instrumento, ¿no? Que norma, que considera esas funciones, esas acciones, entonces lo vamos considerando en nuestros procesos de intervención. Es necesario, por otro lado, tomar en cuenta también algunas, digamos, acciones importantes que permitan, ¿no? Digamos, como les decía, contribuir a ese desarrollo, digamos, integral de los niños. Entonces,
el INAVIF tiene protocolos muy bien especificados que han sido pues diseñados, trabajados, ¿no? Digamos, por especialistas, por profesionales que tienen cierta experiencia, ¿no? El INAVIF realiza todas estas actividades a través de unidades operativas, ¿no? Que forman parte, seguro lo han escuchado, que forman parte de las unidades de servicios de protección de niñas, niños y adolescentes. Entonces, digamos, estas acciones se realizan tomando en cuenta los planes, ¿ya? Los planes y programas, y obviamente pues que tiene presupuestos institucionales, ¿no? Tiene presupuestos que se considera para que se puedan hacer, digamos, los gastos operativos, los gastos administrativos y todo ello. Entonces, el protocolo es importante, vuelvo a repetir, poder revisarlo, porque ahí también están pues muy bien establecidas las diversas disposiciones, justamente para poder atender, cuidar y proteger a las personas, digamos, usuarias de los servicios que se brindan a través de los centros de acogida residencial, ¿no? Que son llamados los CAR. Pero también hay protocolos, no quiero dejar de mencionar esto, para los centros de atención, ¿no? Para personas adultas mayores, ¿no? Los CEAPAN. Por otro lado, está también los protocolos, las directivas para los Centros de Desarrollo Integral de las Familias, llamados CEDIF, ¿no? Y todo esto es administrado por el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar, INAVIF. Entonces, obviamente que todo esto es para, digamos, prevenir situaciones que pudieran afectar, ¿no? La protección integral de sus derechos. Entonces, ahí este protocolo también se los voy a alcanzar para que lo puedan, digamos, revisar ahora que entregue los materiales. Busca contribuir también de manera directa con la mejora de la calidad de los servicios, pero también con la atención eficiente a visitantes, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Igual tienen protocolo para personas que visitan, por ejemplo, los CAR, con la única intención de garantizar el bienestar de la población objetivo y sobre todo para poder resguardar pues sus derechos, ¿no? Desde los servicios que se brinda a través de estos CAR. Entonces ahí se establece una ruta clara, ¿ya? Una ruta clara, acorde a las situaciones que se presentan en el desarrollo de las funciones. Entonces ahí, por ejemplo, como les decía, existen también protocolos para el ingreso, ¿no es cierto? El niño, niña, adolescente, hay un protocolo, cómo ingresa al CAR. La recepción, la atención de visitantes a los centros de acogida residencial. Entonces, este protocolo es de aplicación por todos los equipos responsables de la atención, ¿no? Que se brinda en los CAR. Y no solamente me refiero, ¿no? A los profesionales, también para las madres cuidadoras, las tutoras, también para los visitantes, ¿no? Por ejemplo, a veces pueden visitar el INAVIF, digamos, algunos servidores públicos del mismo INAVIF, ¿no? O del mismo Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, o personas naturales, o aquellas personas jurídicas vinculadas a instituciones públicas, vinculadas a instituciones privadas que visiten los servicios. Entonces, es sumamente importante mirar esos protocolos, ¿no? Para poder tener, digamos, una mejor claridad en nuestras intervenciones. No lo podemos soslayar, dejar de lado. Muchas veces lo dejamos de lado, no revisamos
Y eso es un grave error, ya un grave error, porque tu actuación tiene que estar acorde a protocolo. Entonces, si sucede algo, digamos, Dios no quiera que pueda suceder algo, obviamente señalamos y decimos se ha actuado de acuerdo al protocolo, ¿no? Entonces es necesario, vuelvo a repetir, que se pueda dar esa revisión minuciosa a los protocolos, ¿ya? Para la atención, el cuidado de los niños, niñas y adolescentes. Bien, ahora vamos a continuar revisando las competencias profesionales. Bien, los equipos profesionales responsables de la atención, cuidado y protección de las niñas, niños y adolescentes y de personas adultas mayores asumen una filosofía profesional con principios y valores que garanticen y promuevan su desarrollo integral, cuya base es el respeto, el reconocimiento de sus derechos como verdaderos derechos humanos, ¿no? Y generando a partir de ello las mejores condiciones sociales, objetivas, subjetivas, ¿no? Para que alcancen sus metas en atención a sus propios ideales. Es decir, aquí la intervención profesional tiene que ser técnico, científico, ¿no es cierto? Conocemos, revisamos información sobre los procesos de atención, cuidado con niños, niñas y adolescentes, manejamos marcos conceptuales en relación a infancia, a niñez, a adolescencia, los marcos teóricos, los enfoques, los principios, todo eso va a permitir que operativicemos de mejor manera. No por el hecho de que tú ingresas a trabajar, digamos, en la parte operativa, simplemente te conviertas en ese profesional práctico, operativo. Es necesario contrastar con las teorías para poder tener una intervención a la altura de esas necesidades y demandas de cada niño, niña y adolescente. Por otro lado, también obviamente cumplir, ¿no? Como les decía hace un momento, con ese protocolo. Por otro lado, los equipos profesionales son llamados a cumplir con todas las disposiciones, con todas las normativas, prescripciones, lineamientos consignados, ¿no? En este documento que es el protocolo. De las normas nacionales e internacionales relacionadas a la protección de víctimas del delito de violencia familiar o sexual o trata de personas debido a la alta vulnerabilidad que presentan. Por eso es que en la primera sesión revisamos también, ¿no? Algunos instrumentos, digamos, normativos, legales a nivel internacional, como es la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas. Entonces es necesario, digamos, también darle una mirada. Sé que lo conocemos, pero a veces la mente es tan frágil que olvidamos, ¿verdad?, de algunos artículos, qué es lo que señala tal artículo sobre la protección, sobre la desprotección, y considerar, ¿no es cierto?, en nuestras intervenciones. Asimismo, dentro de las competencias profesionales, pues los equipos profesionales valoran la pertinencia y oportunidad de materializar la atención integral a través de la implementación y desarrollo de visitas a los CAR, a los CEAPAN y CEDIF bajo responsabilidad. Entonces, cuando hablamos de esa pertinencia, inmediatamente lo vinculamos a los diagnósticos también que realizamos, las evaluaciones. Por eso es que hablamos de valoración. Los equipos profesionales evalúan las condiciones objetivas para el desarrollo de las visitas, de acuerdo a las características y particulares de la población bajo responsabilidad. Todo esto sin perder el sentido de sus derechos de desarrollo y bienestar social. ¿Ya? Entonces hay aspectos importantes
que consideran sobre nuestras competencias profesionales, ¿no? Obviamente que cuando postulas, pues, alguna plaza para poder trabajar en los CAR, eh, están muy bien especificados también los TDR, ¿no? Los términos de referencia. Entonces, de igual manera te ciñes a ello, ¿no? Bien, vamos a ir viendo también otro punto importante, que es el procedimiento y etapas del protocolo, el 001-2023 INAVIF, Dirección Ejecutiva. La admisión e identificación de visitantes. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de, digamos, de esa admisión, eh, básicamente tomamos en cuenta que existen, ¿ya? Existen diversas acciones muy bien descritas en el protocolo. Esas acciones descritas, ¿no? A efectos de garantizar la protección de datos e integridad de las personas usuarias. Miren la importancia, la protección de datos e integridad. Nuestras intervenciones ya no es como antes. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en algunas, digamos, comunidades, zonas con niños y niñas, pues ahí era posible, ¿no? Poder, digamos, tomarles algunas fotografías, podíamos utilizarlos. Hoy en día no. Hablamos de protección de datos y hay leyes, políticas, justamente para poder salvaguardar esa integridad de las personas usuarias, ¿no? Tanto externo como interno. Pero también en el protocolo nos señala esa adecuada prestación del servicio en ese marco de estos enfoques, principios y derechos, ¿no? No me cansaré de mencionarlo en varios momentos porque es clave, ¿no? Manejar cuestiones conceptuales. Entonces, cuando hablamos de esa admisión e identificación de visitantes, hablamos de visitantes internos. Y cuando, digamos, miramos o hablamos de visitantes internos, se entiende al personal que labora en las distintas dependencias del INAVIF, de este Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar, quienes pues en cumplimiento, ¿no? de sus funciones, de sus competencias, debe de realizar uno o más ingresos a las instalaciones de un CAR o también a las instalaciones de un CEAPAN o CEDIF, pero que sea diferente al lugar en el que ejerce sus funciones diarias. Así es, ¿no? No es que va a ir a su área, ¿no? Sabemos muy bien que está ahí en el día a día, pero al mirar como visitante interno, justamente es que visite las instalaciones, ingrese a las instalaciones, diferente al lugar en el que ejerce sus funciones diarias. Entonces, todo visitante interno, y esto lo dice claramente este protocolo 001, debe de identificarse plenamente ante el personal de vigilancia, ¿no? Nos identificamos mostrando nuestro DNI o un documento que acredite ser trabajador de INAVIF, ¿no? Nuestro photocheck. Entonces, tenemos la nominación de visitante interno. Manejan dentro de este protocolo diversos anexos que tienen que ser llenados. Por otro lado, tiene que informar sobre los motivos de la visita, ¿no? Al personal, en este caso, de vigilancia, ¿no? Estoy teniendo este motivo, quiero visitar las instalaciones del INAVIF, quiero visitar el comedor, por ejemplo. Entonces tiene que explicar su motivo para que el vigilante comunique los motivos de la visita a la dirección, a la coordinación, sea del CAR, del CEAPAN o CEDIF. Pero también tenemos visitantes externos. Entonces ahí, por ejemplo, se entiende, como su propio nombre lo indica, aquellas personas naturales o jurídicas, sean de instituciones públicas o privadas.
Por ejemplo, ¿no? Quiere visitar, digamos, el programa social Una Más. Es una institución pública, ¿verdad? En el desarrollo de funciones o interés. Y debidamente motivados solicitan el ingreso, pues, a un CAR, también a un CEAPAN, un CEDIF. Todo visitante externo, eh, cuando va a ingresar, digamos, a un CAR, de igual manera tiene que identificarse, tiene que informar los motivos de la visita, siempre que esa visita se encuentre pues motivada, ¿no? En el desarrollo, digamos, de diligencias propias, ya sean de procedimientos administrativos o judicial, por desprotección familiar. De repente quiere visitar el CAR, eh, el fiscal de familia, ¿no es cierto? El funcionario, servidor público, debe proporcionar una copia de su documento. Entonces ahí surge la autorización administrativa. Entonces, esto también se informa al coordinador, al director o a la persona que haga las veces de autoridad, ¿no? Y que se encuentre obviamente en ese momento, a fin de que pueda pues autorizar y permitir su ingreso. En el caso de autoridades, digamos, con facultades para tener acceso irrestricto, el requisito señalado también está dentro del protocolo, ¿no? Y eso no es exigible. En estos casos solo se permite, por ejemplo, el ingreso de una autoridad, digamos, puede ser que vaya con un acompañante, ¿no? A fin de no, todo esto a fin de que no se afecte, pues, el estado emocional y seguridad de los usuarios del CAR, del CEAPAN o CEDIF. Por otro lado, está la recepción, ¿no? de visitantes. Aquí, de igual manera, es registrada, ¿no? Tienen digamos, algo así como un cuaderno de visitas. También lo utilizan a nivel físico. De igual manera, se vienen implementando también el registro a nivel virtual, vigilancia. Entonces se registra, ¿no? Entonces, de igual manera, el personal de vigilancia informa sobre la visita a la coordinación, dirección. Pone en conocimiento, ¿no? De la persona que asume la coordinación, la dirección del CAR. Entonces, digamos, este visitante, para que ingrese, tiene que ser pues autorizado su ingreso, ¿no? Entonces, el personal de vigilancia le otorga un pase de ingreso, ¿no? O le da algo así como una pequeña tarjeta, lo llaman gafete, ¿ya? De visitante. Seguramente en algún momento ustedes también habrán visitado un CAR u otra institución y para que ingreses te dan, pues, ¿no? Algo así como un pequeño carnet, ¿no? Donde dice visitante. Entonces, la persona visitante tiene que portar, ¿no? De manera obligatoria el pase, disculpen, de ingreso. Entonces, este posee, pues, carácter personal e intransferible. De igual manera, el personal de vigilancia anota todos los datos de las personas visitantes, ¿ya? En ese registro de visitas. Y todo eso está especificado en el protocolo, ¿ya? Entonces, una vez que ha registrado, ¿no? Todos los datos, le ha brindado el gafete, la tarjeta, el personal de vigilancia procede a la revisión, digamos, de carteras, de maletas, de mochilas, a ver, de morrales o cualquier otro elemento. Y eso está en el protocolo. Entonces, al ir a ese espacio, no podríamos incomodarnos. Quizás nos pueda causar sorpresa, pero es parte de su protocolo, ¿cierto? Entonces, aquí el personal de vigilancia se encarga, digamos, de esa revisión con la única finalidad también de que no puede ingresar pues algunos elementos, ¿no? Que se puedan detectar como nocivos para los usuarios del CAR, las usuarias del CAR, del CEAPAN o CEDIF.
De igual manera, en caso de que encontrara algo, ¿no? Algún elemento nocivo, pues informan también a la coordinación o a la dirección para suspender esa visita, ¿no? Y dan cuenta también a la autoridad, digamos, correspondiente. Entonces, es responsabilidad de quien asume estas funciones de coordinación, de dirección, digamos, elaborar y exhibir esa relación de objetos impedidos de ingresar. ¿Ya? Ninguna persona o autoridad ajena a INAVIF puede autorizar el ingreso de personas que no se encuentran, ¿no? Digamos, autorizadas por el CAR, sea PAN o CEDIF. Entonces, en ningún caso o circunstancia se autoriza el ingreso de personas bajo los efectos de alcohol, drogas o estupefacientes. Eso también está muy bien estipulado dentro del protocolo. Dentro del protocolo también está el registro de ingreso vehicular, ¿no? Entonces solo se permite el ingreso de vehículos oficiales y aquellos que brinden un servicio al CAR, SEAPAN o CEDIF. Entonces su registro es evidenciado a través de tarjetas de propiedad y de la placa de rodaje, obviamente, ¿no? También está la atención de visitantes, como les decía, estos visitantes externos que ya les expliqué, pero digamos, son visitantes que, que son llamados, ¿no? Digamos, visitas para los usuarios, para voluntarios o terceros, ¿no? Entonces, el desarrollo de la visita debe de restringirse a la motivación de la misma. O sea, ¿por qué no está visitando? Entonces, este visitante es atendido por el servidor responsable del área, ¿no? Y cuando sea posible, puede ser atendido pues, por la dirección o coordinación del CAP, del CEAPAN o CEDIF. Hay que tener en cuenta que las visitas pueden realizarse previa programación y coordinación con el CAR o de manera también no programada. Y esto siempre que se den dentro de los días y horarios establecidos. Entonces, el recorrido de las instalaciones inicia y termina en el área de vigilancia, ¿no? Del CAR, del CEAPAN o CEDIF. Entonces, antes de iniciar, digamos, el recorrido, la persona a cargo de la visita pues comunica. Entonces aquí quiero llegar a un punto importante. La prohibición de fotografías a través de las cuales se exponga la identidad de los niños, niñas y adolescentes o personas adultas mayores con medidas de protección. Entonces aquí se tiene que tomar en cuenta el resguardo, la custodia y la protección de la información. El respeto, ese cuidado y protección integral de los niños, niñas y adolescentes, con énfasis, pues, digamos, en salvaguardar, ¿no? Su integridad física, emocional. Igual, tengo entendido también que se suscriben actas de compromiso, ¿no? De confidencialidad, en donde consideran, por ejemplo, no divulgar, tener la reserva y resguardo de la información y datos personales, ¿no? Tienen cartillas informativas en el cual te orientan, ¿no? Para el tratamiento de los datos personales. Esto quería socializarlo para tener en cuenta cuáles son aquellas, digamos, acciones específicas que tenemos que tenerlo claro como profesionales que elaboramos dentro de un cargo, ¿no? O estamos en la misma dirección, coordinación. Entonces es sumamente importante tener estas consideraciones precisas, ¿no? Y por eso les decía que sí o sí tenemos que revisar, digamos, ese protocolo, ¿no? Eh, una vez más referir que lo hacemos para poder, digamos, prevenir situaciones que pudieran afectar esa protección integral, ¿no? De los niños, de sus derechos. Entonces es sumamente importante que este protocolo sea revisado y tener en cuenta que la única finalidad
es que busca contribuir de manera directa con la mejora digamos, de la atención, del cuidado, ¿no? Del desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Y entonces ahí, al tener en cuenta el desarrollo integral, pues vamos garantizando también ese bienestar, ¿no es cierto? Y no solamente el bienestar social, sino también ese bienestar emocional. Todo esto nos permite, pues, digamos, procurar, resguardar sus derechos e intereses desde los diversos servicios, ¿no? Esos servicios que se brindan a través de los CAR, ¿no? Y ahí tenemos un pauteo, ¿no? Un lineamiento claro y todo ello tiene que estar acorde, pues, a las situaciones que se presentan en el desarrollo de nuestras funciones. Bien, ahora dicho esto que quería comentar, tengo un último video, por favor, y luego les voy a dar pase para poder, digamos, un poco comentar, ampliar información sobre las preguntas o alguna experiencia que quisieran, digamos, socializarlo en este espacio. Vamos a ver un momentito, por favor. A ver, aquí también ya tengo el video. Tengo el video, vamos a ver el pequeño video sobre la asistencia económica por orfandad, que también se realiza todo un trámite y que está dentro de nuestras competencias. A ver, un momento, aquí lo tengo. Esto y luego pasamos a las preguntas. Por orfandad que otorga el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es una ayuda económica para los niños que hayan perdido a su mamá, a su papá o ambos, o a su tutor legal, que les permita continuar con el acceso a la salud, que puedan continuar con sus estudios y que les permita continuar con un proyecto de vida. La asistencia económica es de 200 soles mensuales, que se deposita cada 2 meses, es decir, se recibe 400 soles cada 2 meses. Los beneficiarios son las niñas, niños y adolescentes que hayan perdido a su mamá, a su papá, a ambos o a su tutor legal y que provengan de hogares en situación de pobreza y pobreza extrema. Al mes de junio hemos cerrado con una atención aproximadamente de 81,000 beneficiarios a nivel nacional y esperamos cerrar el año con un total de 100,000 beneficiarios. Para ser beneficiario es a través de una solicitud que bien puede ser, hay de 2 formas, ¿no? De manera virtual, entrando a la página web del INAVIF, hay un aplicativo que se llama Facilita, se baja el reporte, se llena toda la información y luego es enviado vía mesa de partes virtual. Y también la otra forma es de manera presencial, también se emite el formulario de la página web, se rellena y es presentado ya sea directamente en el INAVIF o a nivel nacional en alguno de los servicios que brinda el Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables. En el caso de que no sea la mamá o el papá sobreviviente que sea a cargo
de la beneficiaria o beneficiario, la persona que esté a cargo, sea un tío, tía o abuelo, debe de contar con un documento que acredite que tiene la custodia de el niño, niña o adolescente que va a ser beneficiario de la asistencia económica. Esta asistencia económica se otorga hasta los 18 años, pero excepcionalmente si la adolescente o adolescente siguen cursando estudios, ya sean estudios técnicos o universitarios, pueden percibir esta asistencia económica hasta los 25 años. Debemos de tener en cuenta que la asistencia económica no solo es el otorgamiento de una ayuda económica, sino también se da un acompañamiento a las familias o a las personas que están a cargo de los menores o las menores. Eso quiere decir que realizamos visitas para poder verificar si ellos siguen recibiendo la educación que les corresponde, si están siendo llevados a sus chequeos médicos, si se puede verificar de que tengan una protección integral libre de violencia, ¿no? Se trabaja con la familia de estos menores para garantizar su desarrollo integral. Bien, de igual manera hemos visto un pequeño video sobre la asistencia económica por orfandad. Bien, entonces, como les había manifestado, atenta a sus preguntas, a algunos comentarios o quizás alguna socialización de parte de ustedes que quisiera comentar sobre su experiencia en intervención, ¿no? En los CAR de INAVIF u otros. Nos gustaría también escucharlos. Muchas gracias. Aquí algunas preguntas. Judith dice, excelente los videos, me interesa muchísimo. Sí, los videos son súper interesantes porque nos dan idea, ¿verdad? De cómo va operando esta institución como es el INAVIF. Ya, una consulta. Cada momento mencionó desarrollo integral. ¿Qué quiere decir? Bien, el desarrollo integral abarca varias aristas del desarrollo humano de la persona. En este caso, cuando decimos desarrollo integral del niño, niña y adolescente, miramos aspectos de su calidad de vida, que tenga atención en salud, que tenga acceso a educación, que tenga acceso a una vivienda, que no se vulneren sus derechos y que sobre todo tenga el acompañamiento, ¿no? Digamos, de su familia, de cuidadoras o de tutores. Entonces, el desarrollo integral coge o considera un conjunto de elementos importantes. Pero por otro lado, cuando hablamos de desarrollo integral, también hablamos de la protección social de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Por ejemplo, parte de la protección social, que estos niños fortalezcan sus capacidades personales y sociales. Por ejemplo, una capacidad personal, la expresión, la opinión social, la participación. Pero por otro lado, cuando hablamos del desarrollo integral, es aplicar también principios básicos como el interés superior del niño. Antes que pensar qué va a suceder con los adultos, digamos, en caso de una vulneración de derechos, yo en mi intervención tengo que pensar, tengo que enfocarme en esa atención del niño, niña y adolescente. Eso se refiere al desarrollo integral. Bien, Macarena, excelente ponencia, felicitas, gracias. Gracias por compartir con nosotros esta valiosa información y que conozcamos más sobre este tema, así es. José Fernando, muy bien. En caso de la asistencia económica recibe de la ONU, recientemente lo he sabido. Claro, obviamente también reciben pues donaciones, apoyos, ¿no? Internacionales y todo eso.
Judith, la acogida provisional, ¿por cuánto tiempo atiende a niños y adolescentes? Una acogida provisional no tiene que pasar, pues, digamos, de muchos, digamos, años, pero eso también va a depender, Judith, por cuánto tiempo lo determina el juez de familia. Recordemos que son medidas de protección y son diversos. El juez A con el juez B no piensan igual, ¿verdad? Entonces va a depender de cada caso, pero como su propio nombre lo indica, es provisional, es temporal. La intención también de la medida de protección, como es el acogimiento familiar, pues señala que es una medida de protección y por tanto tiene que cumplirse, ¿no? Entonces, esa acogida provisional, vuelvo a repetir, pues es temporal y va a depender de lo que señala en las medidas de protección. Gloria Sarabia, soy docente, tengo estudiantes que no tienen padres, están con tíos o abuelitos. Ellos entonces tienen derecho a esa ayuda económica, claro. Si no tiene papá ni mamá y está siendo acogido, ¿no? Digamos, por su familia, en este caso tíos y abuelitos, es importante que se pueda ayudar a ese niño o adolescente a que pueda ser beneficiario digamos, de esa asistencia económica por orfandad. Sí, Gloria, es necesario que puedan apoyar a ese niño, a ese estudiante, y se pueda realizar los trámites respectivos. Obviamente, uno de los requisitos básicos es que sea, digamos, un niño o niña que esté en situación de vulnerabilidad, que esté de acuerdo al sistema de focalización de hogares SISFO, que esté, digamos, dentro del nivel socioeconómico de pobreza o pobreza extrema, ¿ya? Entonces ahí hay que hacer la indagación respectiva y apoyen a ese estudiante. Y luego, a ver, Judith, para trabajar en el INAVIF piden varios certificados, así es, de conocimiento, habilidades, físico, ¿a qué se debe o es parte de las bases? Todo lo consideran, es más, tienes que pasar por digamos, por una evaluación psicológica, ¿no? Evaluación psicológica también. Recordemos que es para trabajar con niños. Entonces, dentro del INAVIF dice, a ver, Macarena, para trabajar. Sí, entonces requieren habilidades, competencias específicas. Como les decía en algún momento de mi exposición, especializaciones, ¿no? Especializaciones en la temática de infancia, de niñez, de adolescencia, de familia. José Fernando, a ti muy agradecida. Muchas gracias por participar en este curso especializado. Macarena señala, dentro del INAVIF, los niños, niñas y adolescentes reciben clases de todos los cursos como un año escolar normal. Así es. Son reforzados, ¿no? Por eso es que tienen docentes también. Hay docentes de educación, digamos, primaria, que puedan ir reforzando, ¿no? A los niños en sus competencias, obviamente, de acuerdo a rúbricas de evaluación para determinar si el niño o niña está mejorando en sus procesos de aprendizaje, ¿no? Judith dice, hace un tiempo postulé y me solicitaron varios certificados, los cuales no llegué a presentar. Así es, te piden un conjunto de certificados, de constancias, de diplomas y sabemos muy bien que todo pues se sube a través de una plataforma virtual, ¿verdad? En la cual realizan las evaluaciones, pasa por un primer filtro, seleccionan aquellas personas que tienen, digamos, cierta experiencia, cierta calificación para, digamos, para que pueda pasar, ¿no? Por, digamos, por un examen de conocimientos, el examen psicológico, y bueno, lo final que se da es la entrevista, ¿no? Ahí determina muchas veces nuestra incorporación a tal o cual institución. Gloria, a ti muy agradecida. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes la segunda sesión el día de hoy y una vez más reiterar, ¿no?
reiterar mis agradecimientos.